Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a ver tres temas. El uno es potencial eléctrico, el otro es la ley de Ohm y otros circuitos eléctricos. El potencial eléctrico es el trabajo que realiza una carga de un punto hasta otro punto, considerando en contra de la fuerza eléctrica a velocidad constante. Y entonces nosotros tenemos una carga y tengo dos puntos, el punto A y el punto B. Y yo estoy realizando una fuerza, un trabajo. Entonces el trabajo sería fuerza por distancia para moverle desde el punto A hasta el punto B. Más o menos cuando usted tiene un imán y va uniendo las fuerzas, si tiene este punto y le mueve hasta este punto, entonces está haciendo un trabajo, fuerza por distancia. Pero como la fuerza no es la misma, porque la fuerza mientras usted más le acerca, va a tener mayor fuerza, entonces no podemos realizar sencillamente fuerza por distancia. Lo que tendremos que hacer es encontrar la diferencia de potencial. ¿Qué potencial tiene en el punto A? ¿Qué potencial tiene en el B? Entonces resta los potenciales y tendría la diferencia de potencial. Bueno, vamos a ver un ejercicio aquí. Se tiene una carga de 2 por 10 a la menos 4 coulombs. Aquí esta sería la carga de 2. ¿Cómo se muestra en la figura? Calcular el potencial en los puntos A y en B. Y el trabajo que se debe realizar para llevar una carga de 4 por 10 a la menos 5 columpios desde A hasta B. Entonces, esta de 4 por 10 a la menos 5 columpios vamos a mover desde el punto B hasta el punto A. Entonces, eso sería el potencial eléctrico, ¿no? Entonces, como les dije, en el punto A tenemos que calcular el potencial. En el punto B tenemos que encontrar el potencial. Entonces, para encontrar el potencial se utiliza la fórmula, la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por la carga Q sobre la distancia. Entonces, aquí tenemos 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 4, que es la carga de acá, sobre la distancia 1 metro, que es la distancia de acá. Encontramos 9 por 2, 18. Aquí el exponente 10 a la 9 y tengo 10 a la menos 4, restamos 9 menos 4, me quedaría 5 voltios. Esa sería la diferencia, el potencial en A. Potencial en B sería, en cambio tenemos de acá a acá 2 metros. Entonces ponemos 2 metros de acá, 2 metros de acá. Entonces 2 con 2 se va a simplificar y me va a quedar 9. Igual, los exponentes, 9 menos 4 me va a dar 5. Entonces, aquí tendríamos 9 por 10 a las 5 voltios. Entonces, la diferencia sería la resta entre 9 y 18. La resta entre 9 y 18 me daría 9 negativo, ¿no? Multiplicamos por la carga Q. Esta carga Q es de 4 por 10 a la menos 5. 4 por 10 a la menos 5 se multiplica por la diferencia de potencial y encontramos el trabajo. Entonces, la fuerza por la diferencia de potencial. El siguiente caso va a ser la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm nos indica que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. La resistencia es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la intensidad. Voltaje sobre intensidad. Esa es la ley de Ohm. Un ejemplo, si yo tengo un alambre metálico que tiene una resistencia de 6 ohmios y le conecto con una batería de 12 voltios. Entonces va a circular una corriente de 2 amperios. Entonces si yo divido 12 voltios para 2 amperios, nos va a dar la resistencia de 6 ohmios. Entonces, un ejemplo, calcular la resistencia de un alambre que se encuentra conectado a una batería de 12 voltios y circula una electricidad de 2 amperios. ¿Ya? Entonces, datos, el voltaje 12 voltios, la intensidad 2 amperios. 2 amperios quiere decir 2 columpios por segundo, es la velocidad que circula la electricidad, ¿no? Y vamos a calcular la resistencia. Entonces, ponemos resistencia es igual a 12 voltios sobre 2 amperios, tendríamos los 6
los 6 ohmios, ¿no? Entonces sería la respuesta 6 ohmios. Y aquí tenemos también resistencia, voltaje sobre intensidad. Si nosotros queremos calcular la resistencia, V sobre I. Si queremos calcular la intensidad, me quedaría V sobre R, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio. Determine el valor de la corriente que circula por la resistencia R3, sabiendo que la resistencia total es de 150 ohmios. Este ejercicio es sacado de los exámenes del ingreso a la universidad, ¿no? Aquí tenemos tres opciones: 0,8 amperios, 8 miliamperios, 80 miliamperios y 0,08 miliamperios. Entonces, los datos serían resistencia total 150 ohmios, el voltaje 12 voltios. Lo que vamos a calcular es la intensidad. Utilizamos la fórmula I sobre B sobre I mejor dicho, y la I pasaría a la R y la R pasaría a la I, entonces me quedaría intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces vamos a utilizar la resistencia total, voltaje total y la intensidad total. Entonces dividimos 12 voltios para 150 ohmios y tendríamos 0,08 amperios. Comparamos aquí, no hay ninguno con 0,08 amperios, solo hay miliamperios, entonces multiplicamos por 1000. Entonces me quedaría 0,08 por 1000, 80 miliamperios. Ahí vuelvo a ver y sería la letra C. Sería la respuesta. El tercer tema a tratar serían los circuitos. Tenemos circuitos en serie y circuitos en paralelo. En serie tenemos que la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Imaginemos que tenemos una manguera que sale el agua desde aquí y va circulando hasta acá. Entonces, cada una de estas resistencias sería un estrechamiento dentro de la manguera. Entonces el agua tendría que vencer esta resistencia y esta resistencia. Y en total el agua va a ser la resistencia que tiene que vencer la suma de las tres resistencias. La intensidad quiere decir la cantidad de electrones que pasan por segundo. Entonces, si tuviéramos agua, pues la misma velocidad del caudal sería en todas las resistencias, porque tiene que viajar, el agua tendría que viajar a la misma velocidad. Lo mismo pasa con la electricidad. Entonces, la intensidad, la velocidad de los electrones que pasan por segundo por cada resistencia es la misma. El voltaje tiene que ver mucho con la resistencia en este caso. Entonces el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes en cada uno de los tres puntos. ¿Sí? En cambio, en el paralelo nosotros tenemos que en la resistencia, imagínese que usted le conecta esta es una tubería y usted le conecta el agua por acá. Entonces el agua que viene puede circular por acá, puede circular por acá, puede circular por acá. Entonces, como tiene tres lugares por donde repartirse, entonces la resistencia va a ser menor. Entonces, en este caso, tenemos que 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Está? En el caso de la intensidad, aquí sí tendríamos que sumar. Entonces, la cantidad de agua que pasa por aquí, más la cantidad de agua que pasa por aquí, más la cantidad de agua que pasa por aquí, por segundo va a ser igual a la suma de las tres, ¿no? Entonces, por eso nos sale que la intensidad total es igual a la suma de las tres intensidades. El voltaje total, en este caso, va a ser igual el voltaje en todos. ¿Por qué? Porque la misma fuerza que llegue acá va a ser la misma fuerza que llegue acá y la misma fuerza que llegue acá. O sea, la misma presión de agua, si mandaríamos. Entonces, lo mismo pasaría en la electricidad. El voltaje, la presión va a ser la misma en todos. Entonces, el voltaje total va a ser igual en todos los tres puntos. Entonces vamos a hacer un ejercicio utilizando estos conocimientos.
Dice, en el circuito de la figura, las resistencias tienen el mismo valor. Si la corriente total en el circuito es de 10 miliamperios, ¿cuál es el valor de la corriente que circula por R1? Entonces, en este circuito tenemos R1, R2, R3. Entonces, como les indicaba, la resistencia se va a repartir en los tres. Es como si mandáramos el agua tiene tres caminos por donde irse, entonces la resistencia se va a disminuir, ¿no? Va a ser menos. Entonces vamos a usar la fórmula que teníamos. 1 sobre RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. En este caso nos dice que las tres resistencias tienen el mismo valor. Las tres resistencias tienen el mismo valor. Entonces vamos a ponerle el valor de X. Entonces R1 vale X, R2 vale X, R3 vale X. Entonces sería 1 sobre X más 1 sobre X más 1 sobre X. Sumamos, me quedaría 3 sobre X. Entonces lo que está abajo ponemos arriba y lo que está arriba ponemos abajo. Y nos quedaría RT sobre 1 es igual a X sobre 3. Entonces dividimos. ¿Cuánto era X? Sería 10 miliamperios. Entonces 10 miliamperios dividido para 3 me va a dar 3.3 miliamperios. Buscamos y nos vamos a dar cuenta que es la letra B. Muchísimas gracias.